Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Quiero empezar por unirme a las felicitaciones a Guatevisión por 10 años de servicio a Guatemala a través de sus transmisiones. Acción Positiva ha acompañado a Guatevisión en este proceso y nos sentimos parte integrante de ese esfuerzo. Felicitaciones, Guatevisión. Hoy quiero tocar un tema que es de una gran importancia para los guatemaltecos, porque toca directamente en lo que es nuestro orgullo, nuestra soberanía, nuestra razón de ser y nuestra identidad. El tema de Belice es sumamente importante para todos los guatemaltecos. Sin embargo, existe desconocimiento. En realidad, pues he recibido algunos comentarios muy superficiales, no es mayor comunicación, ¿verdad?, que en realidad pueda yo entender, ¿verdad?, con la importancia que se le está dando a este evento, pero en términos generales, pues no, muy superficial. Superficialmente me he enterado del caso, escuchando pues, los titulares de algún noticiero o leyendo la prensa, pero desconozco completamente la información. Más que todo, creo que todos los guatemaltecos también desconocemos la información sobre este tema. A lo largo de la historia, Guatemala siempre ha demostrado una posición muy correcta en la negociación con Gran Bretaña en lo relacionado con el territorio de Belice. Tenemos que recordar que ese territorio fue usurpado desde los años 1500 por piratas ingleses, quienes llegaron a tener un reconocimiento de su permanencia ahí a través del Tratado de París y a través del Tratado de Versalles, en el cual la corona española en aquel tiempo se dio el usufructo entre el río Hondo y el río Belice inicialmente, y el río Belice y el Sibún posteriormente, pero hasta ahí llega el límite de lo cedido. Cuando en 1821 tomamos la independencia política, esto nos queda como una herencia en los límites que están establecidos. Lo que sucede después es más usurpación de un territorio e incumplimiento de los convenios que se habían realizado. De nuevo, Guatemala actuando de buena fe, de nuevo, Gran Bretaña no cumpliendo con lo que había sido ofertado. Por eso es fundamental que los guatemaltecos conozcamos exactamente la historia, porque solamente así vamos a ser capaces de realmente asumir las responsabilidades que tenemos, pero sobre todo de adquirir los derechos que nos corresponden. Esta noche, nuestro invitado es el ingeniero Guillermo Rodríguez Máhuad. Él tiene una carrera en el área pública y en el área privada, a través de la cual ha tenido la oportunidad de contribuir en este proceso en formas diferentes. Su experiencia definitivamente va a ser muy contributoria para irnos formando el criterio que nos permita, en el momento adecuado, tomar la mejor decisión, en este caso histórico, importante para la soberanía y el orgullo de todos los guatemaltecos. Acompáñenos. Bueno, pues entonces muchísimas gracias a ingeniero por estar aquí con nosotros este día. Y como pues hemos escuchado ya previamente de algunos comentarios que hacen los guatemaltecos, siempre surge la pregunta en un tema tan importante como el que es de Belice, en el sentido de que sí hay un poco de desconocimiento en general, y hay aquel guatemalteco que se pregunta, ¿y para qué queremos Belice si después de más de 150 años no pareciera tener una importancia real para nosotros? Hemos vivido 150 años sin Belice, entonces no creo que se justifique realmente. Como sabemos que en la historia ya desde 1500, cuando los piratas empiezan a azotar estas costas y empiezan a instalarse, hay motivos económicos importantes. En aquel momento era la explotación del palo de tinta, de la caoba, del cedro, de todas las maderas preciosas y otras muchas. Pero, ingeniero, ¿cuál es verdaderamente, diría usted, la importancia que el territorio de Belice tiene para Guatemala en una vista general? Bueno, yo creería que en primer término es la integralidad de un pueblo maya, como es el pueblo que ocupa las Verapaces desde años antiquísimos. O sea, las Verapaces abordadas desde lo que hoy es Alta Verapaz
hasta casi el 80% del territorio beliceño. De hecho, hoy por hoy, si uno visita Belice, se va a encontrar con muchas personas de la raza del pueblo indígena que vive justamente en Alta Verapaz. Yo señalo con bastante claridad que cuando nosotros analizamos a Bolivia, nos damos cuenta que Bolivia no tiene acceso al mar. Nosotros sí tenemos acceso al Pacífico, pero tenemos acceso hacia el Atlántico muy pequeño. Nosotros tenemos un canal de 1 kilómetro de ancho para poder salir como parte de las facilidades que se nos han dado. Sin embargo, los derechos marítimos, insulares y territoriales de Guatemala de por sí representan potencialidades de oportunidades muy, muy grandes en tema de pesca, en tema de productos, y lo menciono así, puede ser como el caso de petróleo, por mencionar uno de ellos, y otra serie de riqueza que en la actualidad no está siendo adecuadamente apropiada por Guatemala. Eso implica turismo, por ejemplo, las playas que corresponderían a este país, pues sería un complemento interesantísimo como plataforma turística para poder hacer la combinación de turismo cultural y turismo de playa, que hoy por hoy nos ha sido bastante limitado. Por ejemplo, ingeniero, usted ha tenido dentro de la vida pública una participación en el área de economía, en el área de fomento de exportaciones, aún desde el principio de la Cámara de Exportación. ¿Cuál diría usted que han sido los problemas más importantes que usted ha encontrado en la búsqueda de una solución? Porque pues pareciera que a lo largo de toda la historia ha sido una historia de avances, retrocesos, más retrocesos que avances. Pero ¿cuál diría usted que ha sido lo más dificultoso para encontrar una solución a este diferendo? Bueno, yo creería que primero no ha habido una política pública de largo plazo con el tema de Belice. O sea, hemos sufrido altibajos en cuanto al tema y a las posiciones de los gobiernos. Un segundo tema que tenemos que señalar es que falta de esa consistencia. Hemos sido reactivos a lo que siempre Belice hace en lugar de ser propositivos en cuanto a lo que Belice hace. Y un tercer tema es que nos olvidamos también que en Belice, por ejemplo, solo en la parte de Cayo San Pedro, el 60-70% por la población es guatemalteca. Entonces no hemos tenido definido realmente un programa que nos permita no solo una integración, sino poder potenciar las capacidades que tenemos entre Guatemala, Belice y México. Cuando se define la frontera de México, Guatemala y Belice, México establece primero una zona franca conjuntamente con Belice y posteriormente declara el territorio de Quintana Roo como un territorio de zona libre. Usted va a encontrar allá que importan latas de piña de 5 galones. La lata cuesta $1.50 teniendo producción en Yucatán, una de las empresas mexicanas, y no llega a los niveles de competitividad de esa piña que está viniendo del Asia. Claro. Entonces, el mercado mexicano, de lo que se ha denominado fundamentalmente todo el Caribe mexicano, de acuerdo a los estudios que hizo la Universidad del Valle de México, tiene una capacidad de aprovechamiento por encima de los $2,000 millones. ¿En qué? Barnices, puertas, pisos, protectores de cemento, todo el mantenimiento de la infraestructura hotelera que requiere sábanas, que requiere almohadas, que requiere frazadas, edredones, una serie de productos, flores. Le puedo decir que tenemos también posibilidad de poder mandar fruta por el mismo sistema que se maneja en México en cuanto a la parte sanitaria. Si nosotros quisiéramos comparar, por ejemplo, Yucatán está en condición sanitaria 1. Ese es un estado que le puede vender a cualquiera de los estados mexicanos. Quintana Roo está como 2. Quiere decir que no le puede vender a Yucatán. Le puede vender a todos los estados mexicanos que tengan estatus 2 o que tengan estatus 3. Chiapas tiene estatus 3, entonces no le puede vender a los 2 ni a los 1. El caso de Guatemala, este es un tema
que está superado en muchos serie de productos y que podemos exportar realmente hacia el mercado mexicano, a lo que es el área de Quintana Roo, lo que se conoce como el Caribe mexicano. El problema que tenemos es que aunque tenemos un acuerdo de alcance parcial con Belice, pues tenemos limitaciones, que se nos cobra el 3% sobre factura solo por tránsito, más $100 por cada uno de los ejes. Eso limita el nivel de competitividad para poder entrar a ese mercado, una serie de productos que están viniendo de fuera del hemisferio. Claro, Por mayor y competencia. que pudieran ir hacia afuera, porque antes de empezar el programa platicábamos un poco sobre, por ejemplo, la capacidad aérea que trae turistas hacia la Ribera Mexicana y que podría ser una forma de llevar también productos hacia afuera. Así es. Pero ya con todos estos lo hace muy, muy poco competitivo. ¿Estos son tratados bilaterales o entre Guatemala y Belice o son reglas internacionales? No. Este es un acuerdo, está reflejado en el acuerdo de alcance parcial con Belice, pero por ejemplo, uno de los 4 objetivos señala la facilitación del transporte y el tema de comercialización. Entonces, yo creería que vamos a la saga. No hemos ido adelante realmente con posiciones que sean mucho más progresistas. Entonces nos enredamos con temas legalistas y no con temas realmente de desarrollo que realmente vayan incluidos dentro de una imagen de país que hasta la fecha no hemos logrado consolidar. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del área del Petén, un poco la visión es la visión tradicional de decir, bueno, pues el desarrollo de la ganadería, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted está visualizando un tipo diferente, pues, porque estamos hablando de zonas libres, de zonas francas en Quintana Roo y que nos abrieran hacia mercados internacionales muy grandes. ¿Será que existe esa visión generalizada? ¿Los exportadores de Guatemala tienen ese tipo de visión y tienen, por otro lado, la capacidad política de actuar para desarrollar políticas en ese sentido? Mire, a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que con excepciones, nosotros los guatemaltecos nos acomodamos. No vamos a buscar y a tratar de ingresar en lo desconocido. Creo que hay pocos empresarios que realmente se lanzan, hemos sido muy conservadores en cuanto a este tema. Yo diría, por ejemplo, si uno va a Quintana Roo, las comunidades que viven ahí, por ejemplo, hay una comunidad que tiene 500 metros cuadrados solo para producción bajo condiciones artificiales de chile y pimiento, pepino, que es de las cosas que maneja, y tomate. Ellos manejan desde ahí sus computadoras y aprovechan parte de los 500,000 toneladas métricas de espacio de avión que se van vacío a Europa, le hablo de diferentes destinos de Europa, al norte o para el sur. Y que por ser de retorno debe ser más barato, me Por imagino. eso, y podríamos aprovecharlo porque actualmente no se está utilizando. Estos gentes producen, nosotros podemos complementar esa producción. En el tema de miel, que hemos tenido dificultades, hay un instituto de la miel allá con los cuales podríamos manejarla. Uno de los productos que más están comercializando es la panela en conos y la azúcar morena, que no es más que la panela molida puesta en frascos. Claro. Entonces, yo creería que sí hay oportunidades interesantes, que tenemos que resolver el tema de competitividad, que es un tema importante de manejarse, y el segundo tema que a mí me parece que es importante es de poder establecer, si no se puede pasar por Belice, pues un tramo marítimo, que hablábamos nosotros de un transporte marítimo de corta distancia que pudiera manejar desde Honduras, Guatemala, Cancún. Cancún tiene 3 puertos para poder descargar ahí y estamos muy cerca del tema para poder manejar. Por aire tiene 3 aeropuertos, de esos hay 2 internacionales. Por ejemplo, el aeropuerto de Chetumal es un aeropuerto internacional, pero en eso tenemos que sentarnos de lleno a manejarnos con las compañías que están prestando el servicio, porque no es posible que un pasaje Belice en clase económica esté costando $675, lo cual es el costo en épocas especiales de poder viajar desde Guatemala a Francia. Pero eso es secundario, obviamente, ¿verdad, ingeniero?
aparte de esos tratados internacionales, de esas políticas de navegación aérea que Guatemala ha venido firmando con el tiempo y que obviamente en algunas de ellas han regresado mal para Guatemala, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Pero pareciera que nosotros siempre, por ejemplo, en el caso de Belice, como usted bien lo señalaba, vamos para atrás, ¿verdad? Porque pues empezamos en el río hasta arriba, Subín. Hondo, y ahora pasamos Subín. al Belice, del Belice pasamos al Sibún y del Sibún. Sibún se extendieron hasta el río Sarzún. Ahora, usted tuvo una experiencia en el área gubernamental en cuanto a negociación, porque participó en el Ministerio de Economía en algunos de estos puntos. Aunque ahorita estamos en un punto ligeramente diferente, diría yo, porque el punto legal en este momento es de que si se produce este referéndum que se está pues, hablando en este momento, lo que vamos es ir a una Corte Internacional de Justicia. Pero estaremos en la capacidad de negociar adecuadamente cuando por años no hemos negociado bien. Bueno, yo creería que uno de nuestros problemas ha sido la falta de continuidad de políticas de Estado, indistintamente qué gobierno esté. Sí, claro. Y eso es lo que nos ha afectado. Entonces, ¿qué ha pasado con Belice? Sí ha tenido políticas de Estado, especialmente en el tema territorial. Entonces, nosotros siempre vamos atrás. ¿Qué es lo que ha ido haciendo? Haciendo su statu quo. Y nosotros cada día estamos en peores condiciones. El cambio que hubo de la regla de la votación para ir a la Corte Internacional por parte de Belice no es más que una estrategia para mantener el statu quo. O sea, a ellos les conviene mantener el statu quo, cosa que a Guatemala debiera romper con ese esquema. O sea, nosotros debiéramos ir y que tal y como se acordó en la OEA, en que si no había acuerdo se iba a la parte directamente a los organismos internacionales para poder hablar y discutir ahí, negociar ahí la parte territorial. ¿Qué le puedo decir adicional a eso? Yo creería que la medida de haber integrado de nuevo el territorio de Belice al mapa, aunque sea separado con una línea punteada de Belice, es una recuperación por lo menos de estatus en cuanto a que se manifiesta que todavía ese tema no está resuelto. Yo le puedo decir a usted que yo estoy trabajando en la zona de adyacencia y prácticamente de la línea original han movido monumentos que establecen que se han corrido 1 metro adentro del territorio nuestro. Pero 1 metro a lo largo de toda la frontera. A lo largo de toda la frontera. Claro. O sea, 1 kilómetro. 1 kilómetro. 1 sí, kilómetro, sí, claro, no 1 metro, 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera. Entonces, yo creería que esos son temas que debemos de enfocar y que debemos centrarnos a poder discutir y a reclamar realmente lo que le corresponde al gobierno de Guatemala. Yo diría que ampliaría el área, por lo menos, del río Subín para abajo, increíblemente el área de desarrollo económico para el país, ¿verdad? Bueno, es que en realidad la Guatemala irredenta podría decirse, ¿verdad? Porque en este reclamo realmente la mitad del territorio beliceño, Guatemala nunca ha reconocido que sea Correcto. legítima propiedad, o sea, pertenezca a Belice. Cuando en el 91 o 92, en el tiempo del presidente Serrano, se reconoce el derecho de la autodeterminación del pueblo beliceño, pero se mantiene los reclamos territoriales, marítimos también, porque no es solo territoriales, sino que de derechos marítimos y de navegación. Pero sí preocupa pues el punto ahorita de que a través de otra argucia legal de nuevo, porque aparentemente es una argucia legal que nos la pasaron sin darnos cuenta, al subir el quórum necesario para que de votantes, es mantener de nuevo el status quo. ¿Qué nos queda con esto? Porque ahora ya el gobierno habla ahora de buscar un retraso en la fecha del referéndum. Y como usted vio en alguna de las entrevistas que hicimos al inicio de este programa, creo que no está justificado el costo y es más importante invertir esta cantidad en necesidades como la seguridad, la salud, educación y todo lo que nuestro país necesita actualmente. Realmente no creo que se justifique invertir tal cantidad cuando en el país hay necesidades de salud, de educación.
Y como usted vio en alguna de las entrevistas que hicimos al inicio de este programa, pues el guatemalteco dice, uno, primero, ¿por qué van a gastar tanto dinero que necesitamos en otras cosas en esto, ¿verdad? Porque están hablando de 260 millones, que a lo mejor van a ser mucho más. Entonces el guatemalteco dice, ¿y para qué lo van a gastar en eso si de todo modo la llevamos perdida, por un lado? Esto es lo que siente el guatemalteco, y por otro lado lo necesitamos en otras cosas más prioritarias, educación, salud. ¿Qué piensa en este sentido, ingeniero? Mire, yo creería que hemos sido muy pobres en poder socializar el tema a nivel popular, a nivel de toda la población. Yo diría que si vemos las personas que hemos participado en ellos, el tema de Belice se reduce justamente a ese tema, o de la población de Izabal y de Petén, que mantiene negocios y que se maneja con Belice en cuanto a ese tema, que lo miran como algo natural la negociación que se maneja. Pero yo creería que sí hay que hacer un esfuerzo en el tema de información. O sea, no necesariamente regresar al tiempo de cuando vino Hernán Cortés, pero sí señalar a partir más o menos del año 1800 en que se empieza se concede por parte de la corona española le hace una concesión para explotación de madera. Y a partir de ahí es que hay que tomar todo lo que ha sucedido con el tema de Belice. Bueno, yo siento que en alguna forma, como hablábamos también al principio, pues cuando ellos llegan ahí es una razón económica en algún sentido. Buscaban un puerto seguro, pero una razón económica. Luego la presencia inglesa en lo que es el área centroamericana, que incluye hasta la Mosquitia en Nicaragua, la presencia acá en Belice. También es por el área geográfica nuestra, geopolíticamente Centroamérica es un área muy importante. Esta apertura hacia el Caribe, que nosotros no la visualizamos necesariamente, pero son cosas que debemos de mantener en la reflexión. Mire, yo estuve en una reunión en Cuba del Grupo Socialista, una convención que se llama Desarrollo Humano y Liberación Económica, presidida por Fidel y todos los genios de la economía, de las mismas instituciones, pero que llegan a hacer una presentación diferente de la que es del área capitalista, del área dólar, le digo yo. Y un poco los mexicanos hicieron una presentación sobrepuesta de lo que es el área sur de México, Petén y Belice. Y dentro de ello se determinaron 4 temas que son trascendentes. Uno, agua. Yo no quiero decirle cómo está usted con agua, pero el tema, hay escasez. Este año particularmente está siendo muy seco y estamos viendo que no existe una racionalidad en cuanto al uso en el tema del agua. Pero ahí tenemos recursos biológicos, cantidades impresionantes, que también está siendo visto. Recursos de subsuelo, petróleo, minerales que están ahí y que son áreas de interés. Si para nosotros no ha sido áreas de interés, le puedo decir que Estados Unidos, México, están por encima del tema de lo que puede sacarse allá. Y el cuarto, el punto estratégico. Claro. El caso estratégico, porque nosotros tenemos en este caso una salida realmente interesante en el espacio para, no solo en el tema marítimo, sino también en el tema aéreo. Sí, yo creo, ingeniero, de que es obviamente necesario que nos abramos a una visión más amplia, ¿no? También en parte algunos de los comentarios de algunos entrevistados nos decían, mire, pero si tenemos ahí, salimos entre Livingston y Punta Manabique y no hay problema, ahí salen los barcos, pero como que no estamos viendo el resto de la proyección. Yo creo que el tema este de Belice, ingeniero, es un tema que va más allá de una simple discusión, sino que está verdaderamente en la genética de nuestra historia, ¿verdad? Esa Guatemala que ha sido abusada permanentemente, que ha sido empujada todo el tiempo, que lo sigue siendo y que no tenemos, como usted bien lo menciona, una política pública clara de larga duración, sino que hemos sido reactivos. Cuando, por ejemplo, el presidente Rafael Carrera firma el tratado en el cual, a cambio de la construcción de una carretera, pues él cedía el resto del territorio, el cual afortunadamente los ingleses no hacen, lo cual da finalización legal a lo que sucede, pues obviamente fue una reacción desesperada de Carrera en aquel momento, que estaba peleando
las Provincias Unidas de Centroamérica, etcétera. Yo creo que el comentario que usted nos hace sobre que hemos sido puramente reactivos es fundamental. Hoy nos vamos a tener que ir, ingeniero, porque el tiempo se nos fue muy rápidamente, pero yo creo que este tema merece que le sigamos dando toda la consideración. Espero que en el futuro nos pueda seguir acompañando para que ahondemos en el tema de Belice y podamos llegar verdaderamente a conclusiones adecuadas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros, con nuestra audiencia, y en nombre de ellos pues le damos las gracias, y a ustedes que nos están viendo y escuchando, por favor disfruten una Semana Santa muy tranquila. Esperamos que todos la pasen bien, cumpliendo con sus devociones, y que pues regresemos muy bien de ella en paz y tranquilidad. Muchas gracias y hasta la próxima semana con más Acción Positiva.